Bueno, vamos a grabar también, así lo podemos compartir. Bueno, vamos. Ay, ay, ay. Perdón, perdón, que me. Se me chispoteó. Bueno, vamos a empezar entonces el segundo encuentro de este curso sobre las materias fundamentales de la Escuela Superior Peronista. Y lo primero que quiero compartir con ustedes o transmitirles es la convicción de que el camino de Perón fue siempre, siempre, siempre el de la formación, que primero, que siempre realizó él personalmente, pero una vez realizado su proyecto político a través del primer plan quinquenal, formó la Escuela Superior Peronista como para crear un instrumento con el cual pueda llegar al conjunto del pueblo. Porque el proyecto político peronista sin el pueblo no tiene absolutamente ningún sentido. Y si nosotros no conocemos la propuesta política del peronismo, si bien el conocimiento no viene exclusivamente por la inteligencia, también viene por el afecto, por el corazón, por el amor, por la experiencia y por todas las facultades que los seres humanos tenemos. Pero si no llegamos a conocer bien de qué se trata, realmente no podemos transmitirlo adecuadamente y mucho menos realizarlo adecuadamente. Y por eso en la Escuela Superior Peronista hubo 9 materias, de las cuales nosotros vamos a compartir 6, porque las considero las más importantes, que son conducción política, que es la experiencia política de Perón, transmitida con amor a los compañeros y compañeras, historia del peronismo, que vamos a ver hoy, nuestro ejemplo de amor, de mística, de convicción y de coraje. La doctrina peronista o justicialismo sería lo que veríamos en el próximo encuentro, o sea, el proyecto político de Perón. La organización peronista, o sea, tener en cuenta siempre para entender la propuesta política de Perón, que Perón toma a la Argentina como una sola unidad, como una sola organización. Y para él toda organización tiene 2 elementos esenciales: la organización espiritual, que son el conjunto de ideas que unen a los integrantes de toda organización, sobre todo la finalidad, y la organización material, que es la forma y manera de realizar esas ideas. La doctrina peronista o justicialismo sería esa organización espiritual, esa unidad de concepción que llama Perón también de otra manera, esa alma colectiva. Y la otra materia es técnica peronista para transmitir la doctrina o técnica del adoctrinamiento. La forma y manera que deberíamos utilizar para transmitir a todas y todos los argentinos y a todo el mundo nuestro proyecto político, para que nos acompañen libre y voluntariamente en su realización. Y por último, la última materia es las realizaciones del peronismo. La materia de filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista y política peronista son parte, son la explicación o la teoría correspondiente a la explicación de la definición. Filosofía peronista sería el concepto del hombre que tiene el peronismo,
sociología peronista sería la explicación de la justicia social, economía peronista sería la explicación de la independencia económica y política peronista sería la explicación de la soberanía política. Pero en el próximo encuentro vamos a tratar de explicar el primer sentido de cada una de esas ideas, como para que después ustedes, a través de la preocupación que seguramente tendrán, puedan ir leyendo esos, porque son libros completos que no podemos desarrollar en un encuentro. Y hacer 9 encuentros por ahí nos resultaría demasiado extenso por el momento. Y creo que en el próximo encuentro, cuando hablemos de la doctrina peronista o justicialismo, vamos a compartir ideas que nos ayuden a entender esta definición. Y hoy entonces vamos a ver historia del peronismo que Evita expuso en la Escuela Superior Peronista a partir del 15 de marzo de 1951. Y antes de comenzar con eso, quería compartir con ustedes una expresión de Cristina al inaugurar no sé si llamarle monumento o qué, la figura de Evita que está en el edificio que antes era de Obras Públicas y ahora es de Acción Social, acá en la capital federal, en la avenida 9 de Julio. Ese día, Cristina decía lo siguiente: la verdad que cuando recién escuchaba la voz del locutor cuando dijo su paso a la inmortalidad, quizá no pensó el exacto sentido de esas palabras y que más que una presentación estaba afirmando o describiendo una verdad histórica, el pase a la inmortalidad de Evita. Porque ella, la más odiada, pero la más amada, la más agraviada, insultada y descalificada, pero la más venerada, la más vejada, pero hoy eternamente victoriosa, mirando a la historia definitivamente con el amor de su pueblo y el reconocimiento, me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, de todos los argentinos. Porque de algo no se puede dudar y es precisamente de su dimensión histórica, política, humana y cultural. Lo que vamos a ver hoy es su dimensión, sobre todo humana, en relación a la política. Y en el libro de Historia del Peronismo, todos los libros de la Escuela Superior Peronista en la segunda página tienen un texto que podría expresar el sentido del libro, ¿no? Y ahí Evita dice lo siguiente: Evita sería nuestro ejemplo de amor, de mística, de convicción y coraje. Nuestro ejemplo de militante peronista que completa el anhelo de mujer y hombre peronista. Del hombre y la mujer auténticos y totales, materia y espíritu, inteligencia y corazón, individual pero social, material pero trascendente, limitado pero infinito. No, era un texto de Perón, me equivocaba yo, referido a este siguiente texto de Evita que está en la segunda página de Historia del Peronismo. Y Evita decía lo siguiente: quise ser un puente de amor entre Perón y mi pueblo. Si me muero, no importa, yo seguiré con Perón y con mi pueblo y con Perón desde la tierra o desde el cielo. Lo que tenemos que buscar en esta materia es, ¿cómo les puedo decir?, los valores, lo espiritual, la mística,
el amor, la convicción, el coraje de esta mujer como ejemplo de militancia. Por lo menos es lo que, en mi humilde opinión, yo quisiera compartir con ustedes. Y antes de empezar con historia del peronismo, quería recordarles la tarea militante de Evita en lo que hace a sus realizaciones de todo tipo. No fue una teórica. Evita, con su entrañable amor por Perón, por la obra de Perón, o sea, por la doctrina peronista, por nuestro pueblo y por la patria, dedicó todos sus días y todos sus anhelos a realizaciones en favor del hombre, de la mujer, del anciano, del niño, o sea, del hombre y la mujer argentinos. No se dedicó ni al lujo, ni a los negocios, ni a conseguir dinero, ni nada por el estilo, que es la diferencia fundamental que tenemos con otras propuestas políticas, como los adversarios políticos que tenemos hoy. El peronismo da valor a lo espiritual, a lo moral, debería dar valor a lo espiritual, a lo moral, como lo da Evita, y la oposición que tenemos se preocupa única y exclusivamente hacer la mayor cantidad de negocios posible en el menor tiempo posible y de robar lo más posible en el menor tiempo posible, porque su única preocupación es el dinero. O sea, las cosas materiales. Y entonces la obra de Evita es múltiple: política, educativa, sanitaria, de protección a la niñez, a la mujer, a la ancianidad, también turística y deportiva con la Fundación Eva Perón, no voy a nombrar todo esto, pero ahí lo tienen ustedes después en la desgrabación, cuando si lo quieren compartir con otros compañeros, lo detienen y se ponen a leer la creación del Partido Peronista Femenino es de fundamental importancia para tener en cuenta la construcción de vivienda para familias obreras, los policlínicos, el de Avellaneda, el de Lanús, el de San Martín, las escuelas hogar, las escuelas tránsito, los hogares de ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. En lo turístico, Chapadmalal y Río Tercero, que todavía los utiliza el gobierno nacional. Puente del Inca en Mendoza. Yo no sabía también que las cuevas se había hecho por la Fundación Eva Perón, que se llamó en su momento la Villa Eva Perón. Pero además creó la Escuela de Enfermeras, a la cual asistió la mamá de mi señora, y ella con mucho orgullo siempre recuerda que Evita le dio la cofia, ¿no? La cofia que usan las enfermeras, usaban. O sea, puso en funcionamiento el tren sanitario, implementó el plan agrario para pequeños y medianos productores rurales, habilitó comedores escolares, otorgó pensiones a la vejez y organizó competencias deportivas como los campeonatos infantiles Evita. La ayuda directa con distintos artículos a personas necesitadas, las máquinas de coser, medicamentos, herramientas, sillas de ruedas, prótesis, las cosas que había en los hospitales que después de la revolución fusiladora del 55, por el solo hecho de tener el nombre de Evita, las tiraron o las quemaron o los rompieron. O como pasó con el hospital de niños que había en Chacarita, lo interrumpieron la construcción y lo dejaron ahí 20 años que se arrumbre, que vuelva inservible, de manera que después lo tiraron abajo. Y también quería compartir unas ideas que
ella expresó el 1 de marzo de 1951 al inaugurar la Escuela Superior Peronista. Y ya que estamos hablando de la Escuela Superior Peronista, quiero recordarles una vez más, cosa que haré permanentemente, que esta exposición que uno puede hacer con ustedes puede informar nada más, y además informar un 2, un 1, un 2 o un 3% con mucha suerte sobre el contenido real de la cosa, pero la verdadera formación es la que ustedes deberían hacer en el ámbito donde ustedes militan o donde ustedes ejercen su acción política, compartiendo con los compañeros estos textos, formando una de las 1000 escuelas que nos pide Perón en todo el país, porque la única herramienta que tenemos los peronistas, la única herramienta que tenemos, la única herramienta que utilizó Perón fue la formación a través de la persuasión. Y ese día, cuando inauguró la Escuela Superior Peronista, evita decir lo siguiente: me animo a hablar porque como mujer, como argentina y como la más fervorosa y apasionada peronista, nada puede haber más grande que hablar de Perón y de su doctrina extraordinaria. Esto es lo que yo quiero que ustedes perciban de historia del peronismo. Esta fervorosa y apasionada peronista, esta mujer argentina que, según la cual nada puede haber más grande que hablar de Perón y de su doctrina extraordinaria. Hay que tener convicción sobre determinadas cosas para expresarse en público de esta manera, ¿no? Desde este sitio, nuestro primer maestro, el general Perón, va a enseñarnos su doctrina, el justicialismo. Recordemos siempre que el justicialismo es la doctrina peronista. Recordemos siempre esto. Entonces el general Perón va a enseñarnos su doctrina, el justicialismo, que él nos ha dado arrancándola de la claridad genial de su inteligencia y del fuego ardoroso de su corazón. Pero doctrina que además hizo Perón permanente, no la hizo en un escritorio y la transmitió, sino que la fue gestando, como vamos a ver en el próximo encuentro, la fue gestando a través del tiempo en un diálogo permanente con nuestro pueblo. Y en esta clase inaugural también nos decía Evita que la Escuela Superior Peronista iba a ser el hogar común de todos los argentinos. Aquí en esta Escuela Superior Peronista, que viene a dar forma a una esperanza más de nuestro líder, a uno de sus anhelos más queridos, o sea que una escuela en cada uno de nuestros ámbitos es uno de los anhelos más queridos de Perón. Por eso yo insisto tanto en que hagan el esfuerzo y que cambiemos también, hablando de que cambiemos esta costumbre que hay en nuestro movimiento de entender a la formación como venir a escuchar a un compañero más o menos importante, más o menos sabio, y en una actitud pasiva. Yo quisiera animarlos a adoptar una actitud activa y ustedes hacerse cargo de la formación, no solo ustedes aprender, sino ustedes promover la formación en el ámbito de su militancia. Entonces, la Escuela Superior Peronista era uno de los anhelos más queridos, donde se enseñará su doctrina de amor y de justicia. Doctrina de amor y de justicia. Por eso he querido que el Partido Peronista Femenino adornase esta casa con todo su cariño, porque en cierto modo este será el hogar común de todos los peronistas argentinos. Entonces, en esta Escuela Superior Peronista habrá que enseñar el justicialismo, pero eso no servirá de nada si aquí no aprenden los argentinos a querer a Perón, porque cuando llegue el día de las luchas y tal vez sea necesario morir, los mejores héroes no serán los que enfrenten a la muerte,
diciendo la vida por el justicialismo, sino los que griten la vida por Perón. Me parece una profecía de Evita, pero también expresa la convicción que tenía y lo que ella realmente hizo, dedicar su vida a la obra de Perón, ¿no? Y entramos sí ahora al primer capítulo de Historia del Peronismo, que es la concepción peronista de la historia. Y no tenemos que venir a buscar a esta materia un análisis de la historia como podemos estudiar la historia europea o de Asia o de África o de Estados Unidos. Evita empieza diciéndonos que la intuición no es para mí otra cosa que la inteligencia del corazón. Por eso es también facultad y virtud de las mujeres, especialmente, ¿no? Nosotras vivimos de acuerdo con lo que sentimos. El amor nos domina el corazón y todo lo vemos en la vida con los ojos del amor. Esto creo que es lo que deberíamos aprender todos los peronistas, ver la vida con los ojos del amor y no con los ojos del odio. Y hablando de eso, hoy estaba leyendo un texto de Mujica referido a esto. Un texto de Mujica referido a este tema, que lamentablemente lo quería ver, lo tenía en Facebook, pero no me aparece ahora, lamentablemente. A ver, esperen. Bueno. A ver. Bueno, ahí está. El amor nos domina el corazón y todo lo vemos en la vida con los ojos del amor. Quería ver en Facebook, en mi computadora, el texto de José Mujica, donde habla casualmente de que el amor es creativo y el odio es destructivo, ¿no? Como evidentemente estamos comprobando en la realidad política actual. Yo aquí, como mujer y como peronista, voy a tratar de profundizar la historia del peronismo con el corazón, con el corazón, o sea, con el amor con que ella encaró todas las cosas en su vida. Y entonces nos empieza a decir que para mí la vida empieza el día en que mi camino se encontró con el camino del general Perón, día que yo siempre he llamado con orgullo mi día maravilloso. Vuelvo a insistir, hay que estar convencido de algo para expresarse de esta manera en público, ¿no? Pero esta es la consecuencia de eso. Desde ese día, desde el día en que conocí al general Perón, yo le dediqué mis ensueños de Argentina y abracé la causa del pueblo y de la patria, dando gracias a Dios de que me hubiese iluminado para que joven aún pudiera brindar mi vida al servicio de una causa tan noble como la causa de Perón. Y en otra, creo que en La razón de mi vida, ella habla de que la atención que deberíamos tener por los demás es lo normal, diríamos. Uno recién cuando da la vida por los otros, cuando da la vida por los otros, normal. Voy a tratar de exponer primero y después en todo caso, porque si dejo abierto el audio, lamentablemente hay muchas interrupciones y no se puede desarrollar. En todo caso, cuando termine, lo charlamos y lo vemos.
Entonces, y acá empieza ya a narrar lo que, un concepto muy importante en ella, que los pueblos no avanzan sin conductor, o sea, la relación de un conductor como fue Perón y del pueblo argentino. Los grandes hombres no tienen su causa en el medio en que se desarrollan, sino, pero tampoco los pueblos solos pueden avanzar en la historia sin tener quien los conduzca. Lo importante es que los dos, pueblo y genio, se encuentren. Entonces, pero para lograr ver la obra ciclópea de Perón, hay que buscar la luz en otros factores, en el pueblo y en el líder. La historia del peronismo que yo vengo a dictar aquí no será más que la historia de ellos, de esos dos grandes amores de mi vida que junto con la patria llenan mi corazón. La característica de Evita, sus grandes amores. Y después nos habla de las interpretaciones de la historia. La de los individualistas que creen que solo la historia la hacen los grandes hombres y la de los colectivistas que creen que la historia la hacen solo los pueblos. Evita dice que no hay pueblo sin conductor ni conductor sin pueblo. Y nos empieza a hablar también de los genios, de los conductores, los pueblos y su relación. Entonces, los genios no se explican según ella. Los pueblos no avanzan sin conductor. Lo importante es que pueblo y genio se encuentren. No hay en la historia un hombre o un genio que no haya realizado algo a través de su pueblo, ¿no? Y en el capítulo segundo nos habla de los hombres comunes, los superiores y los extraordinarios, como para animarnos a salir de la mediocridad. En esta clasificación no tienen nada que ver ni el origen, ni la clase social, ni la cultura. Existen hombres mediocres y comunes entre los adultos y existen hombres superiores entre los humildes. Frente a los hombres extraordinarios, lo mismo que frente a las grandes ideas, siempre se han levantado los sabios y los inteligentes, entre comillas, para atacarlos, como así los humildes y los menos cultos para apoyarlos. Y acá hace la diferencia animándonos a no ser mediocres. Los mediocres no corren sino caminos conocidos. Los superiores buscan siempre nuevos caminos, como nos propone Perón en Conducción Política. A los mediocres les gusta andar sobre las cosas hechas. A los superiores les gusta crear. Los mediocres se conforman con un éxito y los superiores aspiran a la gloria, respiran ya el aire del siglo siguiente y viven casi en la eternidad. Por ejemplo, un pintor que suele copiar cuadros y otro pintor que crea un cuadro sería la diferencia entre un mediocre y un creador. El mediocre no concibe el fanatismo, según Evita. Los mediocres son los inventores de la palabra prudencia, exageración, ridiculez, fanatismo. El hombre o mujer superior sabe, en cambio, que fanático puede ser un sabio, un héroe, un santo o un genio. Y por eso lo admira y también lo acepta y acepta el fanatismo. Pero sobre todo esto que pongo acá remarcado, un hombre o mujer superior para Evita es capaz de amar hasta el sacrificio como hizo ella. Amar hasta el sacrificio. Y después dice, en la historia universal es la historia de los grandes hombres y de las masas humanas que se llaman pueblo. Y Evita nos recuerda que lamentablemente ha habido justicia individual, pero no justicia para los todos. Y lo dice así, referida a los pueblos. Yo creo que hay muy poca justicia en el mundo. En muchos países existe, no lo dudo, una justicia individual, pero esa justicia es incompleta
porque no interviene todo el pueblo en la solución de los graves problemas que afectan a los trabajadores y a los humildes que forman la mayoría de los pueblos. Si estudiamos la historia, siempre el único análisis es sobre los grandes conductores y nunca sobre los pueblos que realizaron con esos conductores su historia, ¿no? Solamente aquí, hablando de la realización del primer peronismo, los trabajadores viven seguros de que su patria es justa para ellos y saben que hay justicia para todos. Esa es una base fundamental para la felicidad. Y en el capítulo tercero, Evita nos habla de algo fundamental que deberíamos hacer, deberíamos hacer. Convertir a la masa en pueblo, con valores morales y espirituales, como nos enseña Evita. Y yo acá hice una síntesis de lo que ella nos expresa en ese capítulo, hablando de las diferencias fundamentales entre masa y pueblo. Y para Evita es masa nuestra gente sin conciencia social, sin organización social y sin personalidad social. O sea, esos que no se creen parte de nuestra comunidad, que despotrican de todo, de la política, del país, de nuestra gente, etcétera, etcétera. Y deberíamos trabajar para convertirlos en pueblo con conciencia social, con personalidad social y organización social. Y las diferencias secundarias serían que la masa se expresa violentamente y el pueblo se expresa firme, orgánica y ordenadamente, como fue el pueblo del 17 de octubre y como espero que sea el pueblo de mañana, 25 de mayo de 2023. La masa está integrada por explotados y el pueblo está integrado por hombres y mujeres libres. La masa es sin conciencia, no tiene conciencia de su unidad y el pueblo tiene conciencia de su unidad. En la masa no hay privilegiados y en el pueblo todos tienen iguales privilegios, por eso no hay privilegiados. La masa siente y para Evita el pueblo siente y piensa. Y en el capítulo 4 nos habla de los pueblos en la historia, pero la relación entre el pueblo, nuestro pueblo y la oligarquía, y el espíritu oligarca. Evita nos habla nuevamente de sus tres amores, el pueblo, Perón y la patria. Pero nos expresa una cosa que yo prácticamente me la aprendí de memoria porque parece que la tenemos muy, muy olvidada. Y Evita dice, el amor es sacrificio. Y aunque parezca esto el título de una novela sentimental, es una verdad grande como el mundo y como la historia. No hay amor sin sacrificio, pero nadie se sacrifica por algo que no quiera y nadie quiere algo que no conoce. Por eso insisto tanto, tanto, tanto en la necesidad de la formación, porque lamentablemente no hemos vivido muchos años de peronismo y lamentablemente hace mucho que el peronismo no se realiza en plenitud. Un buen peronista sirve lealmente al pueblo, nos dice Evita. Yo voy a demostrar en esta clase que la mejor manera de conocer si un peronista es verdaderamente peronista consiste en establecer si tiene un concepto peronista de lo que es el pueblo, si se siente él mismo parte del pueblo y no tiene ambiciones de privilegios, si sirve lealmente al pueblo. O sea, y en ese aspecto Evita es muy, muy, ¿cómo puedo decir?, muy tajante contra aquellos que utilizan a la política para beneficio propio o de un grupo determinado. La propuesta de Perón y de Evita, la doctrina peronista, está dirigida al conjunto del pueblo argentino. Y toda nuestra acción política debería estar dirigida al conjunto del pueblo argentino. Y acá nos habla Evita de los valores que deberíamos tener
a diferencia de los vicios de la oligarquía. Para evitar que se desvirtúe el peronismo, hay que combatir los vicios de la oligarquía con las virtudes del pueblo. Los vicios de la oligarquía son, en primer término, el egoísmo. Trabajar exclusivamente para el dinero y los negocios es la mejor expresión del egoísmo, o sea, para sí mismo. Tenemos la ambición y el orgullo con los cuales se completan los 4 vicios de la oligarquía: el egoísmo, la vanidad, la ambición y el orgullo. En cambio, la humildad debería ser la virtud peronista fundamental. Por lo tanto, las virtudes del pueblo son generosidad, sinceridad, desinterés y humildad. Y la humildad debería ser nuestra virtud fundamental. Y ahora, en el capítulo 5, pero Evita nos habla del origen del movimiento peronista. Y para ella, el origen del movimiento peronista está en la Secretaría de Trabajo y Previsión. El trabajo que hizo Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, como les decía antes, a través de la persuasión, a través de transmitir permanentemente su proyecto político, cuyo resultado fue el 17 de octubre. Y Evita dice: el peronismo, a mi juicio, nació al crearse la Secretaría de Trabajo y Previsión. Nació cuando el primer obrera argentina le dio la mano al coronel Perón pensando: me gusta este coronel. Y después, en el 6, nos habla de las causas del peronismo atribuidas al capitalismo. O sea, Evita dice que el pueblo argentino asumió el peronismo con entusiasmo para librarse del fraude al que lo tenía sometido la oligarquía argentina desde toda la historia, y del imperialismo. O sea, cansada la gente que ocupaba, el pueblo estaba cansado de la gente que ocupaba el gobierno y había perdido la esperanza. Estaba cansado del fraude y decidió formar con el coronel Perón una sola fuerza para lograr sus justas reivindicaciones, pero también para liberarse de la oligarquía, del imperialismo y de los monopolios internacionales que en ese momento, o sea, Inglaterra prácticamente manejaba todos los resortes de la economía argentina. Y Evita también atribuye el justicialismo al comunismo, que en aquella época debemos aclarar, en aquella época tanto el socialismo como el comunismo eran internacionalistas y se opusieron acérrimamente al peronismo, y además en ese momento la Unión Soviética tenía una actitud imperialista. El comunismo de aquella época tenía una actitud imperialista. Y entonces Evita nos dice: para anular al capitalismo, Perón concibió la independencia económica y la realizó. Para anular la acción comunista, concibió la justicia social y también la realizó. Y a nosotros nos propone ser misioneros de Perón. Por eso es que nosotros, los peronistas, nunca debemos olvidarnos del pueblo. Siempre debemos tener nuestro corazón más cerca de los humildes, más cerca de los compañeros y compañeras, más cerca de los pobres y de los desposeídos. Y después, en el capítulo 8, nos habla Evita del 17 de octubre, que algunos atribuyen a Juan, a Pedro y a Andrés, y Evita dice que fue obra exclusivamente del pueblo. Nadie dio el toque de salida. El pueblo salió solo, dice Evita. No fue la señora de Perón,
tampoco fue la Confederación General del Trabajo. Fueron los obreros y los sindicatos todos los que por sí mismos salieron a la calle. Esto es tener... les pido por favor que se muteen. Les pido por favor. Todo el mundo de los problemas de encías, como mal aliento, retracción de encías. Ayuda a prevenir el efecto dominó de los problemas de encías con Parodontax Complete Protection. 4 veces más efectiva removiendo la placa, la principal causa del sangrado de encías. Probá Parodontax Complete. Bueno, entonces estábamos hablando del 17 de octubre que según Evita lo hizo el pueblo argentino, pero no fue magia tampoco eso, fue el trabajo de convicción que Perón realizó desde el 43 al 45 a través de los sindicatos, transmitiendo su proyecto político a los obreros y a las obreras. Y Evita vuelve a insistir en sus 3 amores, la patria, Perón y el pueblo. Dice, y ustedes están autorizados a decir que para Evita esos 3 amores son uno solo, porque sin el pueblo no lo tendríamos a Perón. Sin Perón no tendríamos patria, y sin patria no valdría la pena vivir. Y quise compartir también con ustedes este texto según el cual para Evita el justicialismo triunfa por el amor, o debería triunfar por el amor. Las doctrinas triunfan en este mundo según la dosis de amor que lleven infundida en su espíritu. Por eso triunfará el justicialismo, que empieza afirmando que es una doctrina de amor y que termina diciendo que el amor es lo único que construye. Esta es una frase de Perón. Cuando más grande sea la doctrina, más se la niega, más se la combate. Por eso nosotros los justicialistas debemos sentirnos orgullosos de saber que los incapaces, los vendepatria, los venales, los que están con los intereses, los que no están con los intereses patrióticos, la combaten desde adentro y desde afuera. Y en el capítulo 9 hace referencia a un tema que yo quería destacar, sobre todo en este momento en que las compañeras están tomando un protagonismo particular y que seguramente Evita para ellas es su ejemplo primordial, además de Cristina ahora desde ya. Las mujeres en el movimiento peronista. El valor de las mujeres en el movimiento peronista, que será cada vez menos político, menos frío y más generoso, más humano y más justicialista. Estas cosas quería Evita que las compañeras impregnen a nuestro movimiento, que no sea frío, que sea más generoso, más humano y más justicialista. Yo quisiera que las mujeres escucharan siempre estas palabras mías y dejaran de lado los intereses mezquinos, subalternos y materiales para ennoblecer con su aporte el movimiento político. No he de menospreciar al hombre porque él trae su inteligencia y nosotros el corazón, ya que paralelamente con inteligencia y corazón podemos colaborar como lo estamos haciendo, apoyando al general Perón para construir una patria más feliz, más justa y más soberana. Desde ya que este concepto de aquella época donde las compañeras ponían el corazón y nosotros la inteligencia, hoy evidentemente sabemos que todos ponemos corazón e inteligencia, unos más, otros menos. Y también podemos dar al mundo el espectáculo magnífico de que hombres y mujeres luchando paralelamente por ideales comunes, aportando inteligencia y corazón, seremos capaces de construir una sociedad más feliz. Y por último, en el capítulo 10, quería compartir con ustedes la convicción que tenía Evita
de la importancia de nuestra doctrina, o sea, el peronismo ante el mundo, el peronismo movimiento nacional y movimiento humano. No podrán terminar con la doctrina peronista. ¿Por qué? Porque Perón, como todas las doctrinas grandes, ha sido combatido, ha sido difamado. Y podrían terminar con Perón, pero no podrán terminar con la doctrina peronista. La historia del peronismo no se comprende sino como una coronación definitiva de toda la historia nacional. La valoración que tenía Evita de nuestra doctrina. La historia nacional es, en síntesis, la historia de todas las luchas de nuestro pueblo por alcanzar su felicidad y su grandeza. Y esa felicidad y esa grandeza solamente puede poseerla un pueblo cuando es socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano. Y entonces termina diciendo que a esta altura de nuestra materia puedo decir con absoluta certeza que la historia del movimiento peronista ya ha entrado en los anchos caminos de la historia universal. Debería haber entrado en la historia universal si le hubiéramos dado mayor importancia a su conocimiento. El movimiento peronista ya no nos pertenece con exclusividad. El justicialismo de Perón es una solución realizada en el mundo y no puede ser negado al mundo que está ya hastiado del capitalismo. Y quise poner este texto de La razón de mi vida porque es un texto que Perón utilizó permanentemente. Lo dijo el día que dejó la Secretaría de Trabajo y Previsión, lo dijo el 1 de mayo de 1951 ante la Asamblea Legislativa, y Evita lo dice así. Así como los obreros solo pudieron salvarse por sí mismos, así como siempre he dicho, repitiendo a Perón, que solamente los humildes salvarán a los humildes, solamente los humildes salvarán a los humildes, también pienso que únicamente las mujeres serán la salvación de las mujeres. Y yo creo que la historia actual lo está confirmando y ojalá las compañeras peronistas se pongan al hombro la creación de las 1000 escuelas que nos piden Perón y Evita en todo el país para lograr de nuevo la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, ahora en forma permanente, porque eso depende la felicidad de nuestros hijos y de la patria. Y con esto quería concluir y ahora sí me gustaría que charlemos de manera que ahora todos se pueden desmutear si quieren hacer alguna pregunta o algo. No sé si di demasiado la lata o lo que pasa es que si dejo el micrófono abierto, por ahí hay unos compañeros que no tienen mucha cancha y se interrumpe permanentemente la exposición. Pero estoy para escuchar las posibles preguntas, reflexiones, aportes, lo que les parezca. Hola, Antonio. Sí, Eduardo. Una pregunta, Antonio. Te escucho medio como una nueva corriente historiográfica, de análisis historiográfico. No te plantear escuché. El concepto como una nueva línea historiográfica, el concepto justicialista. Tenés el audio entrecortado y no te entiendo la pregunta, discúlpame. Repetila, a ver, por favor. No logro. Ahí te muteaste, Eduardo, ahora, ¿eh? Sí. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, ahora sí. Bueno.
yo le quería preguntar, plantear el concepto de como una nueva corriente historiográfica de la historia justicialista, ¿usted lo ve como algo serio, como algo poco serio? Una historia, Una nueva corriente historiográfica que analice la historia desde el concepto justicialista. Porque veo que está la marxista y esto y lo otro, pero no está la justicialista. es que yo creo que, mira, la realidad es que la Escuela Superior Peronista existió hasta 1955 y hasta ahora no ha habido desde el 55 hasta ahora una escuela nacional como la Escuela Superior Peronista o una universidad como se expresa, como se estudia el marxismo y el liberalismo en todas las universidades. En eso estamos en una gran deuda. No sé, no soy un especialista en el tema de la historia, pero el justicialismo es toda, o sea, si ustedes ven la página escuelasuperiorperonista.com y analizan todas las materias y los temas de la materia, y se van a dar cuenta de que es toda una concepción del mundo, como se llama en otro orden. También una concepción de la historia, no solo de la historia, sino de la sociología, de la filosofía, de la misma manera que hay una concepción marxista de esas cosas y una concepción liberal de todos esos temas. Y por eso los libros de filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista, política peronistas, fueron un intento que por supuesto necesitan actualización, pero si eso hubiera, o sea, si esos textos, que son libros de 12 capítulos cada uno, hubieran seguido hubieran sido tomados como base para continuar la reflexión durante estos 70 años, seguramente tendríamos una concepción del mundo mucho más acabada. Y nuestros dirigentes sabrían mucho más lo que tendrían que hacer para lograr la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, y no tener un 40% de pobres. Se explica la importancia de que sepamos bien de qué se trata todo esto. Seguramente, Eduardo, yo creo que sí, que podría haber una historia concebida desde el justicialismo. O sea, entendida como el justicialismo como la doctrina peronista. O sea, doctrina peronista o justicialismo es lo mismo, porque la definición de doctrina peronista dice que la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Finalidad suprema. O sea, todos los peronistas deberíamos trabajar única y exclusivamente para la felicidad de nuestro pueblo. Todos, todos, todos y todas, para la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Y deberíamos saber exactamente qué significa todo eso y cómo lo deberíamos hacer. Y además, a través de la justicia social, no de cualquier manera, sino a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Pero además, con armonía, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Es todo un proyecto de vida, no solo político. Un proyecto filosófico, sociológico, político, económico, etcétera, etcétera. Y seguramente un historiador por ahí podría encarar la historia en base a los conceptos del justicialismo, ¿no? Como otros han encarado la historia en base a los conceptos del marxismo o del liberalismo, que es la historia que estudiamos nosotros desde ya. La historia que han hecho nuestros antepasados liberales y que no hemos sido capaces nosotros de revertirla. Y una última idea. Para mí el mayor éxito de nuestros enemigos ha sido el ocultamiento sistemático del pensamiento, no solo del pensamiento de Perón, sino del pensamiento nacional. Y no se te ocurra
poner una materia o a hablar algo de peronismo en alguna universidad porque te saltan a la yugular. El enemigo sabe muy bien el valor de nuestra doctrina y lamentablemente han logrado el ocultamiento sistemático. A mí, por ejemplo, el plan de la Escuela Superior Peronista está solo en esta página web. Y la hice yo trabajando durante 10 años, desde 2011 hasta ahora. La terminé el año pasado, más o menos. Y ese es un error nuestro. Para mí es un honor, pero es una desgracia para el movimiento nacional que no hayamos sido capaces. Yo no tuve la suerte de tener acceso, diríamos, a la materia de la Escuela Superior Peronista, ni en mi juventud, ni en mi edad adulta, ni en mi vejez. Cuando me jubilé me puse a trabajar esto y pensando casualmente en la juventud, pensando en ustedes, que dejarle algo que Perón había instrumentado para el movimiento nacional. Y ahora, por lo menos en la página web escuelasuperiorperonista.com, tienen ustedes todas las herramientas para realizar ustedes mismos la escuela. Es un tema de decisión política. Se tienen que poner, agarrar el bastón de mariscal, sacarlo de la mochila y darle mucha importancia a la formación, porque estoy absolutamente convencido, y quisiera traspasarle mi convicción de que sin formación no habrá liberación nacional. O sea, hoy estamos como estamos porque cualquiera se dice peronista, cualquiera hace cualquier cosa con el peronismo y no hay ni felicidad del pueblo, ni grandeza de la patria, ni justicia social, ni independencia económica, ni soberanía política. Entonces, y es porque no se sabe de qué se trata. Me parece a mí, esta es mi humilde opinión, que la comparto con quien me quiera escuchar. Lamentablemente estamos como estamos porque de la misma manera que si queremos un buen médico, como es que no pasa por la facultad, un buen médico son 6 años de estudio. Los curas tienen 6 años de estudio. Nosotros teniendo todo el plan de la Escuela Superior Peronista para agarrar cualquier puesto no tenemos que estudiar nada. Entonces, cualquiera puede hacer, y así aparecen los funcionarios que no funcionan. Entonces, yo lo fundamental que quiero es... Sí, Eduardo. Seguís con problemas de audio. ¿Ahora? Sí, ¿Ahora también? Sí, no, ahora te escucho. Bueno, digo, para tener un puesto hoy por hoy en el peronismo hay que ser rosquero nada más. Y bueno, sí, por eso. Los errores o sea, no nos podemos poner a analizar los defectos que hay porque no valdría la pena. Yo creo que lo positivo y lo constructivo es lo que yo humildemente quiero hacer con quien me quiera escuchar, que lo positivo es que nos formemos lo más posible en el menor tiempo posible, porque si no seguiremos como estamos. Cada día peor, porque el enemigo está muy bien formado, pierdan cuidado. Y el enemigo no es Macri, el enemigo es el imperio. Y tienen una planificación a 10, 20 años, y nosotros no tenemos planificación para las elecciones ni 2 meses antes. Y así es muy difícil, compañeros y compañeras. Perón siempre gobernó con plan. El primer plan quinquenal del 47 al 51. El segundo plan quinquenal, que yo les recomiendo efusivamente leer, que está también en la parte de conducción política,
le recomiendo leerlo, fue La realización de una doctrina. Todo, véanlo, son como 500 páginas. Vean lo que es que sea para hojearlo, para que se den idea de lo que es un plan. Eso es un plan para la realización de una doctrina. Porque la definición de doctrina peronista es el artículo 3º de la ley del segundo plan quinquenal del año 52. Sí, Víctor. No, terminaron con el compañero anterior. Sí, por lo menos no. Creo que... No, Sí, no, Víctor. ¿Qué decía? Simplemente, bueno, alegrarme que puedo participar de un evento tan interesante. Por supuesto que hay cosas que uno medianamente ya las ha vivenciado y las tiene incorporadas, pero me resulta muy valioso refrescarla y muy valioso también la discusión que se hace posteriormente. Y me interesaría saber si el material se puede consultar después en la página Sí, en la vos me lo página, mandás. en la página, en la primera hoja de la página escuelasuperiorperonista.com está el plan de la Escuela Superior Peronista. Y este texto, el completo, está, o sea, yo dividí en 3 niveles las materias de la Escuela Superior Peronista. Primer nivel, nivel medio y nivel superior. El texto completo es el nivel superior de la segunda materia de la Escuela Superior Peronista, que es Historia del Peronismo. Ahí está, son todos PDF que se pueden bajar. Buenísimo, bueno. Bueno, Son, bárbaro. Eso sí, me apasiona, me encanta participar también, así que bueno, ¿cómo? agradecidísimo. Bueno, gracias a vos por participar. No, al contrario. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos entonces el martes que viene y vamos a compartir con ustedes una última idea. Lo que yo trato de hacer es compartir las enseñanzas de Perón y Evita. Ojalá estas ideas fueran y este proyecto político hubiera tenido yo la capacidad de... Pero sí, me gusta compartir con los compañeros y compañeras estas extraordinarias enseñanzas de Perón y de Evita a través de lo que fue el plan de formación de la Escuela Superior Peronista. Y en el próximo encuentro, en la materia tercera del plan de la Escuela Superior Peronista, que es Doctrina Peronista, en la que yo voy a tratar de compartir con ustedes nada más que una explicitación o una explicación de la definición de doctrina peronista, que si ustedes lo quieren leer, ahí también en el primer nivel yo me referí exclusivamente a la definición. En el segundo nivel o en el nivel medio, hago una explicación somera de un esquema que encontré yo en el libro Técnica para transmitir la doctrina. Y en el tercer nivel sí está toda la doctrina peronista y una explicación somera de cada uno de los temas que contienen. Si quieren ir leyendo para el martes que viene, si les queda alguna duda, poder consultarlo, poder charlarlo. Nos vemos entonces el martes que viene. Y mañana, si pueden, a la plaza. Un abrazo a todos y a todas. Chao, gracias. Abrazo. Chao, chao. Muchas gracias.